buenos días. Vamos a esperar unos segundos adicionales. Estamos aprovechando para terminar de hacer pruebas en las sedes para que por favor reporten en qué condiciones está la transmisión. Aprovechar también para recordarle a los docentes y también, por supuesto, principalmente a los estudiantes que está abierto un foro que tiene por título Ideas y Compromisos por la Paz. Estará abierto hasta el 25 de mayo, hasta las 23:59 horas, para que los estudiantes participen. De su participación tendrá una nota de 0,5 que se tendrá en cuenta sobre este último corte. A los estudiantes que aún en las sedes, incluso aquí en Bogotá, que no presentaron el segundo parcial, estará habilitado hasta hoy el derecho de supletorio. Debe acercarse a caja o tesorería, proceder a pagar y enviar por el número que tenemos de cátedra el recibo de pago y se le indicará el procedimiento. Hasta el día de hoy estará habilitado el derecho de supletorio. Desde muy temprano está con nosotros la invitada del día de hoy, Alejandra. Alejandra hace parte de la Universidad Antonio Nariño. Desde hace varios meses había confirmado su participación. Estamos esperando a que llegue uno de nuestros funcionarios para que disponga la grabación. Y tanto que suceda, estaremos dando inicio.
pedimos a las sedes por favor aguardar. Estamos pendientes de que un funcionario llegue a la sede y grabe la conferencia. Esa es la demora. La invitada está con nosotros desde hace bastante tiempo.
Bloque 7, ¿me confirma? ¿Todo ok? Bloque 7. Buenos días. Bien, buenos días. Estábamos aquí ultimando detalles. Agradecemos a Tania Alejandra Cruz, que desde muy temprano está aquí en la sede. Tania hace parte de la Universidad Antonio Nariño. A partir de ese momento, entonces, saludamos a las sedes donde están recibiendo esa transmisión, a todos sus estudiantes también. Estaba diciendo que estamos con el foro abierto que se cierra el 25 de mayo a las 23:59 horas. Invitamos a todos los estudiantes a participar para que quede el registro y se pueda tener en cuenta esta actividad como nota valorativa en este último corte. Bien, Tania Alejandra Cruz es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y tiene una maestría en Construcción de Paz de la misma universidad. Ella tiene una presentación, una ponencia que tiene por título Bienestar Social, un paso para la reconciliación. Tania, bienvenida a la Universidad Antonio Nariño. En esa cámara que está allá nos están viendo en las sedes y esta es su casa también. Muchas gracias. Buenos días. Quería empezar contándoles una experiencia personal cuando decidí hacer la maestría en Construcción de Paz como una forma de visibilizar la multidisciplinaridad que tiene este tema. Debido a que cuando yo ingresé pensé que la mayoría de los estudiantes con los que iba a compartir ese espacio iban a ser politólogos, sociólogos, abogados o economistas. Pero me encontré con gastrónomos, artistas, ingenieros civiles y industriales, y fue ahí cuando entendí que el tema de paz es tan abstracto que puede incluir todas las condiciones socioeconómicas para mejorar las condiciones de la población. Es ahí donde empiezan a converger todas las profesiones y todos los enfoques individuales que cada uno de ustedes pueda tomar. De ahí fue que empecé a hacer una práctica en una fundación y apenas llego me comentan que mi papel va a ser crear una estrategia pedagógica de reconciliación. En ese momento yo todavía no era profesora, en ese momento no tenía bases pedagógicas y cómo uno enseña el tema de reconciliación, cómo uno incentiva a que dos personas se reconcilien. Si los psicólogos cuando están en las sesiones de terapia les es muy difícil arreglar las relaciones de pareja, los finales de esas relaciones de pareja son inconclusos, no todos terminan de la misma manera, ¿cómo yo voy a incentivar a realizar ese tipo de acciones? De ahí empezó a partir un montón de cuestionamientos. Entonces, ¿cómo uno, desde la visión académica, desde fundaciones,
pueda ayudar a incentivar procesos de reconciliación a nivel territorial. ¿Por qué a nivel territorial? Hay estudios, específicamente en el caso colombiano, que demuestran que las condiciones de reconciliación se dan específicamente en las ciudades, pero donde realmente se necesitan esos procesos es en territorio, donde las condiciones socioeconómicas no son las más adecuadas. De ahí empiezan a surgir otros cuestionamientos. ¿Qué se entiende por reconciliación? ¿Qué alcance tiene la reconciliación? Podemos hablar que es una meta o un proceso. Una meta de que el fin último es lograr la reconciliación, o todo el proceso nos lleva a lo que sería la construcción de paz. La verdad, hay diferentes corrientes teóricas, por lo cual no hay una respuesta única a estos cuestionamientos. ¿Qué herramientas nos ayudan a fomentar la reconciliación? Muchas veces, y desde un inicio, como ya lo vamos a ver desde el tema más teórico, la reconciliación se ha asociado a una visión más personal, religiosa y asociada con el perdón. Pero como vamos a concluir con la exposición, no tiene que ver en su fin último. Por otro lado, las estrategias pedagógicas, como les comenté, son difíciles, porque que yo cree en estrategias de diálogo, de comprensión, no necesariamente me van a llevar a un punto en que dos personas que estuvieron involucradas se reconcilien. Por último, ¿cómo se han desarrollado los procesos de reconciliación en otros países? Porque se supone que todas las experiencias internacionales nos sirven a nosotros de cómo llevar a cabo estas intervenciones. Y por último, las iniciativas que han existido en Colombia. Algo muy interesante es que en nuestro país, por la extensión del conflicto, las mismas comunidades, como un proceso de resiliencia, de sobreponerse a la violencia, empezaron a crear mecanismos de memoria, de reconciliación, desde estrategias sociales. No fueron estrategias desde Estado, desde agencias de cooperación, sino entre las mismas comunidades hubo esa necesidad, porque tenían que seguir conviviendo con victimarios, con el ejército, con víctimas. Entonces había una necesidad de restablecer ese tejido social. Mi planteamiento, y como pudieron ver, mi formación académica está más orientada a temas sociales y económicos. Yo no tengo las bases psicológicas para analizar, digamos, la reconciliación desde el trabajo social o todo el tema psicosocial, por lo cual yo lo planteé desde un tema de bienestar social. Cuando hablamos de bienestar social es un enfoque más desde la economía. En este caso les traje la visión de John Rawls sobre bienestar social. Bienestar social pueden ser diferentes condiciones y bienes primarios que les permiten a ustedes ciertas libertades básicas, derechos, libertades económicas, ingresos, riqueza, bases sociales de respeto a sí mismo y dentro de su comunidad, libertad de desplazamiento. Entonces, si analizamos, el bienestar social no se ve categorizado con simplemente surgir económicamente, sino está conformado por un montón de derechos que se supone que todos tenemos. Tanto los derechos civiles, que son los más básicos, pero vamos más allá a hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Por lo cual, la teoría que yo les quiero plasmar es que el bienestar social es fundamental para crear condiciones para empezar a hablar de reconciliación. Como les comenté en un inicio, hay un consenso de la importancia de la reconciliación para el éxito de procesos de construcción de paz, porque eso permite que la violencia no surja nuevamente. Sin embargo, esta introducción a este tema es relativamente novedoso. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta que la justicia de imposición de los vencedores no daba resultados, fue que empezaron a mirar que la reconstrucción del tejido social era muy importante. ¿Qué pasó en esa época? En la Primera Guerra Mundial, cuando ganaron unos ciertos países, pusieron ciertas imposiciones, sobre todo económicas, a las naciones que perdieron, en esa época imperios que se acabaron.
Esas imposiciones económicas llevaron a una crisis generalizada y a la posibilidad de que la población permitiera que subieran dictadores o, en su caso, Hitler, porque las condiciones de la población estaban muy bajas y había un sentimiento de venganza ante las represiones que se habían impuesto. Por eso es que ahora ya estamos hablando de que esa imposición de pagar de manera fuerte trae unos efectos negativos y nos lleva a otras olas de violencia. Esto, el primero en prever esta posible situación fue Keynes, que es un economista. Él sabía que esta posibilidad era muy latente y luego vimos la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo menciono? Porque en sociedades como Ruanda, donde el tejido social totalmente se fracturó porque el mismo vecino me afectó, mató a mi familia, toda la comunidad está destruida y basada en desconfianza, era necesario construir esa confianza. Sin embargo, en el caso de Ruanda se habla de perdón, por lo cual hay una confusión en los términos. Nosotros no podemos exigir a una víctima que perdone. La palabra perdón se ha utilizado de una mala manera, pero entonces ahí nos llevan a esos cuestionamientos. Primero, si es un proceso, una meta, como ya les comenté, también el consenso en términos de retórica, por lo cual siempre se va a mencionar en los últimos procesos que es importante prever las condiciones de reconciliación. El consenso precisamente no aplica al alcance que tanto tenemos que incluirle, que tanto tenemos que trabajar para los aspectos de reconciliación, ni su definición. Sin embargo, todos saben que es un concepto difuso, profundamente subjetivo y que las identidades individuales son difíciles de medir. ¿Cómo pondríamos un indicador de reconciliación? ¿Cómo estaríamos usando estrategias económicas para medir si las personas reconciliaron o no se reconciliaron? Si podemos hablar de reconciliación nacional, reconciliación territorial. Las mediciones son muy abstractas. Por lo cual, eso nos lleva a mirar que hay tres dimensiones. Se pueden analizar la reconciliación desde el aspecto individual, desde el aspecto político y desde el aspecto social. Vamos a ver que nos vamos a enfocar especialmente en la dimensión política. ¿Por qué? La dimensión individual tiene un gran vínculo con el perdón, lo cual es muy difícil medir e imponer a víctimas que perdonen, imponer a las víctimas a que tengan cierta convivencia con los mismos victimarios. Entonces, esta fase es la más complicada. Esta fase es la que trae un acompañamiento sobre todo psicológico, moral y religioso. ¿Por qué? Cuando empezamos a hablar de reconciliación como concepto, es una teoría que empieza a surgir desde la religión. La religión tiende a fomentar la necesidad de reconciliación. ¿Por qué es importante? Porque la reconciliación individual es la que más sirve para evitar que se generen nuevas olas de violencia. Porque si uno hace el proceso de sanación individual de la víctima, ya se van a mitigar esos sentimientos de venganza. Por lo cual es la más efectiva, pero al final la más abstracta. Si yo soy psicólogo y voy a tratar todo un proceso con una víctima, el mismo proceso que tuve con una persona no lo voy a tener con otra. No todos están preparados para enfrentar al victimario, no todos están dispuestos o están interesados en saber la verdad. Por lo cual esta es la más difícil a nivel de proyectos sociales. Por otro lado, la dimensión política lo que busca es restablecer la confianza. Pero cuando hablamos de restablecer la confianza, no es solo entre la sociedad, entre la comunidad, sino también en las instituciones. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, sienten confianza en el sistema judicial de Colombia? ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes sienten confianza de las Fuerzas Armadas de Colombia? Ok, 2 personas. ¿Cuántos de ustedes sienten confianza en la policía? 2, 3, listo.
¿Cuántos de ustedes se sienten representados por un partido político? 2 personas, 3, 4, 5, listo. ¿Cuántos de ustedes se sienten representados por los congresistas? 3, 4, 5, 6. Por uno, listo, por lo menos por uno. Ojalá que ese uno sea por el que hayan votado, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Después de un conflicto, las instituciones quedan afectadas y nuestra percepción hacia ellas se ve afectada. Como vimos, muchos de ustedes no sienten confianza en la justicia de Colombia. ¿Por qué? La justicia de Colombia ha tenido muchas fracturas a nivel institucional porque se ha utilizado muchas veces como una forma de afectar a las personas. Segundo, cuando estamos en un conflicto, los procesos se aumentan, la capacidad institucional no da abastos y vemos cantidad de procesos que no han salido. Incluso la mayoría de personas que están en las cárceles, todavía su proceso, su fallo no ha salido. Y eso también nos lleva a la crisis que tenemos penitenciaria. Pero a lo que me refiero es que tenemos que restablecer la confianza en el Estado, porque el Estado tiene que volver a asumir ese tema de legalización, ese tema de brindar los servicios públicos y también la confianza entre la comunidad. Hay estudios que revelan que en el caso colombiano nosotros somos excesivamente desconfiados. Y no sé si a ustedes les pasa que uno va en el Transmilenio y lo rozan y uno ya está desconfiado. Sin embargo, la confianza es la base para la constitución de empresas, para la constitución de negocios y para la construcción de sociedades. Por eso este es de los grandes retos que se tienen que establecer. Las características de esta dimensión es que es dinámica, es decir, hay muchas cosas por hacer. El problema es que esas medidas de recuperación pueden ser solo en el contexto. No tenemos garantías de que esas dinámicas, esos cambios sociales que queramos implementar se mantengan en el tiempo. Dependen mucho de las coyunturas políticas y creo que Colombia es el mejor ejemplo de que esos procesos dependen simplemente de las voluntades políticas. Cuando hablamos de restablecer la confianza en las instituciones, tenemos que tener en cuenta que son las instituciones del Estado, pero también las instituciones y normas sociales. Es decir, ¿cuántos de ustedes consideran que es obligatorio hacer respetar los derechos humanos? Casi todos. ¿Qué tanto se cumple? Poco. ¿Cuántas veces nosotros somos conscientes de respetar los derechos de nuestras personas cercanas? No tanto, precisamente porque ya esos contextos de pasarnos las normas sociales se han vuelto parte de nuestros días, por lo cual volver a construir esos contextos y volver a construir las capacidades sociales de respeto son muy complicadas, por lo cual tenemos que empezar a partir desde la construcción de las instituciones y luego pasar a las normas sociales. Se supone que si tenemos instituciones fuertes, donde tenemos garantías de justicia, tenemos garantías de seguridad, eso mismo me va a hacer a mí respetar esos derechos y empezar a confiar en los demás. Porque hay bases sociales fuertes que van a garantizar el respeto de mis derechos. ¿Listo? Además, es muy importante esta dimensión porque nos permite aceptar las diferencias de la sociedad y empezar a reconocer esas diferencias como un proyecto común. Caso Colombia, nosotros somos un país pluricultural. ¿Cómo podemos construir una identidad nacional teniendo en cuenta nuestras diferencias? Y ese es el propósito. Si nosotros empezamos a construir una idea colectiva, una idea de sociedad común, nos va a permitir lograr ciertos avances. Si nos devolvemos a las teorías de construcción del Estado, se supone que el Estado sale ante la necesidad de un ente regulador. Cuando todos cuando el Estado no existía y todos teníamos libertad, podíamos pasar unos sobre otros, por lo cual hizo de que cada uno de nosotros cediéramos parte de nuestra libertad
para que alguien regulara la convivencia y las relaciones sociales. Entonces tenemos que buscar ese tema de proyecto colectivo. Lo interesante de esta dimensión es que busca resolver sobre todo las causas estructurales del conflicto. ¿A qué nos referimos con las causas estructurales? En los años 2003 llegó un sociólogo matemático de Noruega que creó las teorías del conflicto. Y uno dirá, pero ¿qué tanto conflicto puede haber en Noruega? Y él empezó a demostrar que hay diferentes tipos de violencia. Entonces, como vamos a ver, esto es un triángulo, es una clase de iceberg. ¿En qué sentido? Nosotros lo que vemos es la violencia directa. La violencia directa son las acciones, es violencia física, psicológica, que es lo que nosotros percibimos, que son los comportamientos. Pero lastimosamente, esta violencia directa, que es con la que nosotros convivimos y que hemos normalizado, se ve reflejada por la violencia estructural. La violencia estructural son la negación de las necesidades. Cuando los sistemas políticos, sociales y económicos han permitido legitimizar ese tipo de violencia. Un ejemplo, nuestro sistema económico ha permitido que nosotros veamos una persona en la calle, que veamos los habitantes de calle y lo veamos como un tema normal. Ya es algo normal para nosotros en vez de ser un tema de violencia. Hemos normalizado ese tipo de actitudes por los sistemas económicos, sociales y culturales. La violencia cultural se refiere a las actitudes, a símbolos y temas actitudinales y culturales que han vuelto la violencia. Cuando dicen de Colombia y que hay una cultura narcotraficante, creo que todos nos sentimos insultados, pero al final sí es una realidad. Es una realidad que nosotros justifiquemos con razones culturales nuestras actitudes de violencia. Y el tema económico. Volviendo a las condiciones estructurales del conflicto, vamos a ver que muchos de los conflictos que surgieron no solo en Colombia, sino después del siglo XX, se han basado en cuestiones económicas, se han basado en falta de representación en la población, falta de representación en las sociedades. Porque hago referencia a esto. Las dictaduras que hubo en América Latina desataron un conflicto fuerte y luego nos llevó a la generación de muchas guerrillas, pero sobre todo porque no había representación de ellas a nivel estatal, no habían políticas económicas en el ámbito rural. Entonces, todo ese tipo de condiciones económicas y sociales son las que generaron el conflicto, por lo cual desde esta dimensión lo que buscamos es resolver esas causas estructurales. Si lo unimos al principio de la presentación, estamos hablando del bienestar social. ¿A qué me refiero? Si no hay bienestar social, hay posibilidades de que la gente use la violencia directa para solicitar y arreglar esa violencia estructural que se sigue manteniendo en el país. Y es ahí cuando todas nuestras disciplinas empiezan a converger, porque nosotros sí podemos resultar y resolver la violencia estructural desde todas nuestras corrientes. ¿Listo? Y les traje esta cita, es de Charles Villavicencio. Charles Villavicencio es la persona que lideró todo el proceso de reconciliación y sobre todo de comisión de la verdad en Sudáfrica. Y él comenta que las nociones de igualdad, confianza y aceptación de las diferencias culturales, políticas asociadas a la amistad activa e intereses mutuos o conjuntos es lo que hace la reconciliación política. Es decir, la reconciliación depende de la aceptación de igualdades, de diferencias y tratar de estructurar bases de igualdad. Por lo cual es el Estado el que tiene que garantizar esos respetos a los derechos humanos, a las diferencias culturales, a las diferencias socioeconómicas para fortalecer el sistema político.
Y es ahí cuando nosotros empezamos a ver que si bien en Colombia se han hecho ciertas actitudes, tenemos que los indígenas tienen sus derechos colectivos, que algunas sociedades, comunidades afrodescendientes tienen derechos colectivos en la parte de los palenqueros, aún falta muchísimo. ¿Listo? Igual, aparte de que nosotros tengamos este tipo de condiciones a poblaciones con razones culturales, también ahí incluimos otro tipo de subculturas, como puede ser la población LGBTI. Todo el respeto a este tipo de culturas y hacerlas partes de nuestro programa social y político depende de esa reconciliación. Entonces, a veces es necesario dejar de lado que la reconciliación solo se basa en el proceso de paz y en el proceso de conflicto armado, e incluirlo a que procesos de reconciliación también convergen en las culturas que se han construido. Cuando hablamos, y eso ya les comenté, de restablecer la confianza institucional, hay de dos dimensiones, la dimensión vertical y horizontal. Vertical, es decir, nosotros de manera individual con nuestra comunidad, y de manera horizontal es nosotros con el Estado. Se supone que nosotros vamos a empezar a usar menos la violencia si creemos que nos van a garantizar nuestros derechos. ¿Qué aspectos forman la dimensión política? Entonces vamos a encontrar que está la reparación a las víctimas, la democracia, la justicia, la verdad, las garantías de no repetición, programas de desarme y acceso a servicios públicos. Si vemos, muchos pueden entrar dentro de otras cadenas. ¿Listo? Cuando hablamos de justicia, no me estoy haciendo referencia como tal a la justicia transicional, sino a la justicia normal. ¿En qué sentido? En la época de las dictaduras, especialmente en el Cono Sur, se pensaba que la justicia era opuesta a los procesos de reconciliación, porque se supone que si tú hacías pagar a los militares, cuando ellos pagaran iban a salir con ciertos resentimientos y no se podía reconstruir los lazos. Por lo cual en esas épocas se dedicó al tema de olvido y perdón y ni siquiera se hizo las investigaciones judiciales. Hoy en día nos damos cuenta que la justicia no es opuesta a la reconciliación, sino al revés, permite construir lazos, sobre todo cuando la víctima se siente respaldada, va a bajar esos índices de violencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la justicia tiene que ser retributiva, restaurativa. ¿En qué sentido? La justicia retributiva lo que busca es tratar de buscar una estrategia para volver o restablecer a las condiciones que tenía la víctima antes del hecho victimizador. Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos resarcir los daños? Desde el Estado solo podemos darle tierra o plata. Eso no cubre muchas veces la pérdida de un familiar. Pero tenemos que tratar de buscar la estrategia, por lo menos para que él se encuentre en las mismas condiciones y ojalá mejor que como estuvo antes de ese hecho victimizador. Y ahí es cuando entra el tema de restitución de tierras, los procesos psicosociales con las víctimas. ¿Listo? También hablamos de justicia social. La justicia social es un concepto un poco nuevo, en el cual la justicia no tiene que limitarse solo a penalizar a una persona, sino también tiene que incluir los derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, empezar a hablar de equidad, de distribución equitativa de los recursos. Sobre todo en el caso colombiano, en el cual las tierras se perdieron, incluso vamos a encontrar índices en que las personas que salieron de sus tierras por el conflicto se encuentran en indicadores de pobreza más bajos que los mismos habitantes de calle y recicladores, por lo cual la meta de resarcirlos es más difícil. Y como ya vimos, estar en ciertas condiciones económicas permite que haya una disminución de violencia. Por otro lado, el tema de democracia. Construir la democracia es complicado y cuando vemos la tercera ola de democratización en América Latina, vemos que al final es necesario. ¿Por qué? Las personas demandan
Primero, confianza en las instituciones políticas, pero sobre todo su participación. Buscar que esas personas que tienen ciertas diferencias tengan espacio en la democracia. Una vez nosotros garanticemos que la democracia sea un espacio de participación, que sea un espacio de representación, que sea transparente y legítimo, los ciudadanos van a empezar a participar y van a hacer control ciudadano. Por eso es esencial la democracia como una estrategia de involucrar a las comunidades. ¿Por qué? La democracia al final es la herramienta por la cual pasamos al diálogo, a la construcción de consensos y dejar a un lado la violencia para llegar a imponer y hacer una acción. La reparación de las víctimas, aunque hace parte de la justicia, es esencial y nos lleva a dos aspectos. Últimamente se está hablando de reparaciones colectivas, y las reparaciones colectivas se dan cuando todo un territorio ha sido víctima, como pasó en Bojayá. Para nadie es un secreto que nosotros no estamos en la condición económica de reparar a todas las víctimas de manera individual, por lo cual hay estrategias de repararla de manera colectiva, es decir, buscar formas para que toda la comunidad que se vio afectada se vea beneficiada, ejemplo, de un colegio, de servicios públicos, de espacios de memoria, de reconciliación, acceso a la justicia, y eso mismo, si lo miramos, es una forma de avanzar en bienestar social. Sin embargo, desde las Naciones Unidas hay una crítica en el sentido de que no podemos imponer o decir que una forma de reparación colectiva es que el Estado al fin cumpla con sus obligaciones, porque el Estado tiene la obligación de brindar esos servicios públicos. ¿Listo? La verdad, yo creo que es un tema que han escuchado muchísimo y cada vez se vuelve más polémico porque hay una disputa por quién tiene la verdad. Hace, no me acuerdo en qué fecha, el Centro de Memoria Histórica sacó su informe de Basta Ya, que fue muy fuerte con las posiciones militares. En ese momento los militares empezaron a hacer su centro de verdad. Ellos también tienen su museo de proceso de paz, pero con unas visiones diferentes. Ahorita encontramos que hay una disputa por quién tiene la verdad. Pero a nivel institucional y a nivel internacional, la idea es que la verdad gire en torno a las víctimas, que las víctimas puedan comunicar qué fue lo que pasó. No enfocarnos en quién tuvo la culpa, si fueron las fuerzas militares, los paramilitares, la guerrilla, sino en las víctimas, cómo sobrepasaron esas situaciones. Las garantías de no repetición se han vuelto fundamentales en el sentido de que son una estrategia para mantener a los excombatientes en la legalidad y construir sus relaciones sociales. Hay estudios que demuestran que si un excombatiente tiene lazos familiares fuertes, hay menos probabilidad de que vuelva a la violencia. Si tienen familias, probablemente no van a seguir delinquiendo. Y uno diría, si tienen familias, si está pobre, pues de pronto sigue desarrollando criminalidad, y no. ¿Por qué? Porque está este miedo a volver a caer y enlazar su familia en esos canales de criminalidad. Por lo cual ahí nos lleva a que es importante el restablecimiento de tejido social. Se cree que las mejores estrategias para que las personas se mantengan en la legalidad y el papel más fundamental viene de las empresas. ¿Por qué? Cuando un desmovilizado llega a un barrio, la idea es que en un inicio la gente no sabe quién es, la interacción es muy poca, no sé cuántos de ustedes convivan harto con sus vecinos, pero cada vez es menor. Sin embargo, en la empresa es un lugar de convivencia obligatorio. Por eso las empresas han adquirido mayor importancia. Y es ahí donde les quería mostrar las estrategias de una fundación que lleva trabajando muchos años en torno a la reconciliación. Ay, por Dios.
vamos a ver los proyectos. Van a encontrar estrategia de apoyo a personas en procesos de reintegración y modelos de reintegración socioeconómica, restablecimiento de socioeconómico de personas en proceso de reintegración, apoyo a la implementación de rutas metodológicas judiciales, pero si vemos la mayoría de las actividades que se llevan a cabo son relacionadas con el nivel de empresas y emprendimiento. Si nosotros vemos que hablamos de fortalecimiento de empresas, fortalecimiento de las ideas, las personas van a estar más alejadas de volver a delinquir. Por eso la semana pasada empezamos a ver el grupo de las FARC como representantes de rafting en Australia, representantes que producen ahora cerveza, que producen muñecas, que producen maletas, que están incentivando hoteles, y hay un hotel administrado por ellos. Entonces la posibilidad de tener condiciones económicas evita que ellos vuelvan a la criminalidad. Porque las empresas, si las empresas se permiten generar esas oportunidades, simplemente estamos creando estrategias y sobre todo un tema de cambio imaginarios de la guerra. Porque uno de los problemas grandes que afecta a la reconciliación es en ese tema de imaginarios. Nosotros tenemos una imagen de esos actores armados por lo que hemos visto en noticias, por lo que hemos visto por nuestras relaciones familiares, si hemos sido víctimas o hemos tenido alguna persona involucrada. Cambiar esos imaginarios sociales y empezar a compartir con esas personas es una barrera muy difícil. Por eso es que las garantías de no repetición, primero, son una forma de reparación a la víctima, porque uno a la víctima le tiene que decir, esto no va a volver a suceder. ¿Y yo cómo lo voy a garantizar? Pues de pronto evitando que esas personas vuelvan a la delincuencia. Sin embargo, eso se vuelve un tema muy abstracto, y lo podemos ver hoy en día, donde otra vez los índices de desplazamiento están aumentando de una manera muy fuerte. Sí, ya no tenemos el mismo actor victimizador que era las FARC, pero tenemos el ELN, las BACRIM. Entonces nosotros como Estado tenemos que garantizar la seguridad de ellos y demostrar que esas actitudes y esas acciones no se van a repetir nuevamente. Los programas de desarme y reincorporación y reintegración. Tenemos que enseñarles a hacer otras cosas diferentes que no estén relacionadas con la violencia. Por eso hay críticas grandes de ¿por qué le invierten tanta plata? Pero es que uno tiene que enseñarlos a hacer otras cosas. Hay personas que estuvieron armadas desde los 10 años, ¿qué otra cosa van a saber hacer? Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de las capacidades que se les pueden dar. Y también nos lleva a otra crítica, porque esas capacidades se le dan a los reintegrados y no también a las víctimas. Porque cuando yo les estaba hablando de los indicadores de pobreza, las víctimas se encuentran por debajo que los mismos reintegrados. Entonces esas capacidades tienen que ser de igual manera. Cuando estamos hablando del tema de reparación a las víctimas, también tenemos que tener en cuenta que esas capacidades económicas son necesarias incluirlas. Y por último, el acceso a servicios públicos. El día de ayer salió en el New York Times una crítica muy grande al proceso de paz de Colombia. ¿Por qué? A pesar de que han pasado 2 años, los avances han sido mínimos, y sobre todo porque, es una crítica individual, el Estado la embarró literalmente, no llegando a esos territorios donde nunca ha tenido representación. Si permitimos que el actor que tenía soberanía sobre esos territorios saliera, porque nosotros no entramos, porque no entramos brindándoles seguridad, luego colegios, luego servicios de salud, alumbrado, alcantarillado, porque no lo hicimos, sino permitimos que haya una disputa por esa soberanía territorial, no por el Estado, sino por otros grupos armados, lo cual generó otras nuevas olas de violencia. Si nosotros no mostramos el acceso a esos servicios públicos, pues estamos permitiendo que se siga manteniendo el conflicto. En mi opinión, nosotros ya no podemos hablar de posconflicto, seguimos en las mismas condiciones. Ya no está un actor, pero tenemos otros actores más.
por lo cual, si no hay esos accesos, es muy complicado. Hace 2 años yo tuve la oportunidad de ir a la Macarena. Si ven un mapa, la Macarena pues es en el Meta, y uno diría pues sencillo, nos vamos por Villavicencio, no hay vías. Nos tomó casi 30 horas de vía en carretera, pasando por San Vicente del Caguán, y cuando llegamos había internet, pero no había agua, no había luz. El punto del ejército estaba a más de 3 horas, entonces si uno le llega a pasar algo, no hay ninguna condiciones socioeconómicas, y en esa época había un puesto de salud, pero que lo estaba dando Naciones Unidas. La única representación del Estado y de servicios públicos era por el punto de Vive Digital. De resto, no había nada más. Entonces son esos enlaces para que uno restaure la confianza en las instituciones. La dimensión social. La dimensión social es aún más abstracta que la dimensión individual. ¿En qué sentido? Esta dimensión social habla precisamente de empezar a tener diálogos nacionales, empezar a cambiar esos imaginarios y empezar a tener consensos colectivos, por lo cual tendríamos que empezar a tener una visión de nosotros como nación y cómo construir sobre eso. Y de ahí nos lleva a proyectos como son el tema de memoria, cultura política, el tema de respeto a los derechos humanos e igualdad y reconocimiento. Sobre todo el tema de memoria. ¿Por qué? La memoria al final va a permitir que tengamos un solo discurso y un solo proyecto social. Si nosotros vemos las cartillas, o ustedes cuando estaban en el colegio, ¿cuánto espacio veía uno de la historia de Colombia al conflicto? Es una página, no es más. Entonces es la historia de cómo se va a mantener. Lo interesante es que desde Colombia nosotros tenemos estos procesos de memoria desde antes de que se bajaran las condiciones de violencia, porque era necesario recordar lo que había pasado, era necesario para las víctimas recordar a las personas que habían perdido. Y por lo cual vamos a ver una cantidad de exposiciones y manifestaciones, sobre todo de la población civil, para mantener la memoria. Entonces, exposiciones fotográficas, exposiciones de periodistas, como es El Espectador 2020, que precisamente es todo el tema de conflicto, de semana, documentales. En los últimos 2 años hemos tenido un boom de documentales relacionados sobre este tema, y sobre todo porque tenemos que empezar a hablar como colectivo, tener responsabilidades como colectivo y tratar la guerra como un hecho pasado, pero que se tiene que mantener, respetar e incluir en la historia nacional. Que la dimensión de esta dimensión social es la convivencia pacífica. Cada una nos está diciendo hasta dónde cree que llega la reconciliación. En este caso, dice que podemos llegar a la convivencia pacífica y la coexistencia. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿lo que nosotros queremos es que haya coexistencia? ¿O queremos que realmente haya un vínculo y haya relaciones comunes? Porque la coexistencia simplemente es estar en un transmilenio y saber que yo coexisto con el resto, pero no hay relaciones, no hay transmisión, no hay relación de conocimiento, ni relaciones sociales. Entonces, la política, si nos dice que podemos ir más allá, esta simplemente nos limita a que todos tenemos una identidad nacional que está encima de nosotros, que es lo que tenemos en común. Cuando hablamos de cultura política, creo que ustedes tuvieron una charla relacionada con ese tema, es el tema de control político, pero sobre todo ir y pasarlo a un tema de cultura de paz. Y también es lo que hemos hablado de cultura ciudadana, saber que lo que yo hago afecta a los demás. Cómo establecer mecanismos de diálogo que no afecten a otras personas, buscar esas herramientas por las cuales pueda haber una convivencia pacífica. Respeto a los derechos humanos. Se supone que cuando ya tenemos unas instituciones que me los garantizan, pues yo ya voy a respetar el de los otros y los demás. Entonces empezamos a construir un tema de sociedad basado en que ya no es responsabilidad solo del Estado, sino es responsabilidad de todos. Y el tema de igualdad y reconocimiento.
aunque haya diversidad, toque respetarla y toque unirla, también tenemos una igualdad encima de esa desigualdad. ¿En qué sentido? Aunque todos seamos distintos, tenemos que encontrar algo que esté encima de nosotros que nos haga iguales. Y es ahí cuando nosotros somos iguales ante la justicia, somos iguales ante nuestros derechos, somos iguales ante el acceso a los servicios públicos. Y reconocimiento. ¿A qué nos hacemos referencia con el reconocimiento? Hay que reconocer a las víctimas, hay que reconocer lo que sucedió y superarlo, y no los procesos que pasó, digamos, en Argentina, o Brasil o Chile, que hubo un tema de olvido. Y por eso vemos que hoy en día las víctimas siguen manifestando sus necesidades después de haber pasado muchísimos años. Hablando de las experiencias internacionales, les traigo unos ejemplos, sobre todo para ver qué se hizo y en qué fallaron. Y esas fallas se dan precisamente a que hubo problemas al momento de implementar lo que se había pactado. Entonces, el caso de Guatemala. El caso de Guatemala empezó una ola de violencia muy fuerte en 1970, sobre todo manifestando temas de desigualdades profundas, lo que llevó a un descontento de la población, que la gente se armara y constituyera guerrillas. Fue una época en que estábamos en Guerra Fría, por lo cual el papel de Estados Unidos era muy fuerte, y Estados Unidos tenía que mantener la seguridad en su espacio, pero no, o sea, no solo su país, sino en el entorno y sus fronteras, porque eso podía afectar las relaciones de poder. Por lo cual, estamos en épocas en las cuales las dictaduras tenían mucho poder y tenían respaldo de Estados Unidos, por lo cual llevó a que militares campesinos se pusieran en contra del gobierno. ¿Por qué? Por las cuestiones socioeconómicas. Lastimosamente, esta guerrilla y los militares empezaron a atacar sistemáticamente a la población civil. Entonces no fue una confrontación directa, sino que empezó a ser asimétrica, en la cual los civiles empezaron a ser víctimas, y nos llevó a que especialmente poblaciones como los maya se vieran afectados. Si vemos las relaciones que han habido de violencia en el continente suramericano, están marcadas porque los indígenas han sido afectados de una manera muy fuerte. En el caso de Guatemala, como lo vamos a ver, El Salvador, son países donde en su mayoría tenemos una gran población indígena, por lo cual su reconocimiento era necesario. Después de un tiempo, por fin, se dio un proceso de negociación. Ese proceso de negociación nos llevó a diferentes aspectos. Entonces se solicitaba a la asociación civil y a la comunidad internacional que empezaran a ser garantes de ese acuerdo. ¿En qué sentido? No fue voluntad ni del Estado ni de las guerrillas sentarse a negociar. Fue una presión de la población y de la comunidad internacional por las condiciones de violencia que se estaban dando. Los temas que se hablaron fue identidad, derecho de los pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos, la situación agraria, fortalecimiento del poder civil, funciones del ejército y una sociedad democrática, derechos humanos. Si vemos, son aspectos muy similares a los que se pactaron aquí en Colombia. Aquí nosotros también hablamos de una reforma agraria, también hablamos de participación política, de garantías. No hablamos de pueblos indígenas, pero igual son aspectos sociales que se han demandado muchísimas veces. ¿Qué pasó en Guatemala? Menos de la mitad del acuerdo se implementó. Hoy en día Guatemala otra vez tiene una ola de violencia muy fuerte, no con guerrillas, pero sí con criminalidad y bandas asociadas a narcotráfico. Tenemos olas de migración a Estados Unidos muy grandes, la crisis humanitaria es bastante alta. Es decir, no se resolvieron los problemas, no se garantizó la representación de esas minorías en la democracia, lo cual hizo que nuevamente se armara esta sociedad. Caso El Salvador, casi lo mismo. ¿En qué sentido? La violencia fue resultado de la exclusión política, económica de algunos actores sociales.
Los diálogos también se hicieron porque Naciones Unidas entró y dijo, tenemos que hacer los diálogos. No fue una motivación individual de las partes. ¿Qué se estaba hablando? Un régimen democrático. En esa época era ilegal la representación de partidos de izquierda y reforma agraria. Esos tres aspectos eran los que se estaban garantizando. ¿Qué se logró? Ampliar el régimen democrático y una participación política. Pero la reforma agraria no pasó. Actualmente nosotros tenemos que aún se mantiene una desconfianza muy grande por las fuerzas públicas. No hay, y como hicimos la encuesta acá, no hay confianza en las Fuerzas Armadas ni en la policía. Entonces, sigue aumentando la delincuencia común. Vamos a ver que el fenómeno de las maras ha cogido bastante relevancia a nivel internacional, por lo cual El Salvador también es un país en el cual ahorita hay unas olas de migración muy grandes por la violencia. Y como vemos, ya no tenemos guerrillas, pero las bandas criminales están generando unas olas de violencia demasiado altas. En este caso, era necesario empezar a hablar y reconocer al país como pluricultural. Ese reconocimiento de que el país era pluricultural no pasó en un inicio por el partido de derecha. Después de muchos años fue que se le dio el reconocimiento de que efectivamente era un país donde existían muchas comunidades indígenas y que tenían que tener representación. Pero nunca se le dio derechos colectivos y esas son las razones de las cuales el conflicto al final no pasa. Caso Perú. Perú es un país en el cual la violencia no fue tan fuerte como en los otros dos. Sin embargo, las demandas y lo que llevó a que la gente se armara eran las brechas económicas tan altas entre los centros urbanos y la parte rural. ¿Se les hace conocida la realidad de Colombia? Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba? No había servicios, no había acceso a servicios públicos de calidad. La zona de la sierra y la selva peruana estaba casi sin ninguna representación estatal, lo que llevó a la generación de ese tipo de violencia. Si miramos, el detonante del conflicto son problemas estructurales. Lo interesante de este proceso es que, aunque se mantiene la desigualdad regional, porque si ustedes van a la sierra o la selva peruana y van a Lima, van a ver las brechas tan grandes que hay, hubo unos procesos de verdad muy interesantes, en el cual demostraron el rol de la mujer, y fue el primer proceso en el cual tuvo un enfoque de género y trató de ver a la mujer como víctima, como victimizadora, porque también lo fue, de una manera diferente, y el cambio de roles que tuvo que asumir en medio del conflicto. Y posteriormente demostró que la concentración de la riqueza se encontraba en el 6% de la ubicación o distribución territorial. Entonces, si nosotros miramos aquí en Colombia, de pronto la riqueza está distribuida en todos los departamentos, en pocas personas, pero la riqueza está en todos los departamentos. Sin embargo, aquí solo 6 departamentos tenían esa riqueza. Y como vimos con el caso de la DIAN, riqueza en el Chocó sí hay. ¿En manos de quién? De pocos, pero la riqueza sí existe. En cambio, en esto estamos viendo era una brecha territorial. El caso de Perú tuvo resultados, pero sobre todo porque el conflicto no fue tan fuerte, porque la gente se sintió satisfecha con la caída del dictador, y el dictador, vamos a ver, que está actualmente pagando condena con la Corte Penal Internacional. Entonces eso permitió satisfacer esas necesidades, pero si lo vemos, eso fue una necesidad en parte de venganza, que es lo que la reconciliación no busca. El caso de Sudáfrica. El caso de Sudáfrica siempre lo miramos como un caso de éxito, sin embargo, no es tan así. ¿En qué sentido? Sudáfrica tenía una distribución y una separación por razas, y esas razas tenían ciertos beneficios económicos y políticos. ¿En qué sentido? Las personas
de raza blanca tenían los cargos políticos y económicos de alta posición, por decirlo en un sentido. Llegamos a un punto en que obviamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial eso era legítimo, pero llegaron a un punto que la base económica no se podía seguir manteniendo así. Necesitaban mano de obra, necesitaban ejecución, necesitaban producción. Además es que empezó a haber muchas sanciones internacionales, por lo cual esas sanciones internacionales llevaban a que si el país no cambiaba su posición, seguían poniendo sanciones y ellos necesitaban crecer económicamente. Entonces, más que un acuerdo, fue una necesidad económica que impulsó al país a hacer ese cambio y esa reestructuración. Si lo analizamos, la imposición de la separación de razas, beneficios económicos y sociales está relacionado al tema de desigualdades e imaginarios que vimos en un inicio. Si las condiciones socioeconómicas fueran exactamente iguales, podríamos empezar a hablar de que el conflicto era bajo. Vamos a ver que el conflicto era más psicológico. Sí tuvo escalas de confrontación física, pero no fue muy grande como el que vimos de los anteriores casos. Y vamos a ver que las posiciones colonialistas que hubo en Sudáfrica crearon fue una estructura de violencia cultural que legitimizó esa violencia directa. Para personas de razas blancas que habían nacido y que toda su formación fue así, no estaban haciendo nada malo. Entonces vamos a ver que esa violencia cultural era la que nos llevó a una violencia directa posteriormente. ¿Qué pasó con el fin del apartheid? Se hizo un centro de memoria histórica, se hizo historia nacional, tuvimos a Nelson Mandela demostrando que había posibilidades de democracia, pero ¿por qué no fue un buen proceso? Porque tener en cuenta que hubo muchísimos años en que solo las razas blancas tenían el poder político, social y económico, y romperlo, no hubo reestructuración, no hubo resarcimiento, lo cual vemos que la población que es pobre en este país sigue siendo de raza negra. Por lo cual, si bien ya pueden participar, tienen derechos, ellos siguen siéndose afectados por la pobreza. En vez de tratar de buscar ese equilibrio entre razas, ya hay un equilibrio en derechos, pero no hay un equilibrio económico. Caso Colombia. El caso de Colombia nos dejó distintas secuelas. Primero, secuelas en las instituciones políticas y sociales. Ya hablamos que la justicia tiene una cantidad de procesos judiciales estancados, no dan abasto. Vimos ayer que hay choque de poderes entre la justicia, no está claro quién manda, quién no manda. No hay confianza en el Congreso. Vimos que llegaron narcotraficantes al Congreso precisamente porque había una debilidad institucional. Entonces tenemos todavía muchas fallas. Posteriormente tenemos un rompimiento de las relaciones sociales y construcciones productivas. El tema de que las personas salieran de sus tierras nos lleva a el reconocimiento de que esas relaciones sociales se rompieron. Por eso cuando les puse la página de la fundación, vimos que casi todos los procesos de reconciliación buscan es esto, reconstruir las relaciones sociales a través del tema productivo. Posteriormente, la modificación de imaginarios y creencias. Seguramente hasta que nosotros convivamos con una víctima, convivamos con un desmovilizado, vamos a cambiar nuestros imaginarios. Lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo llegué a la maestría tenía compañeros del ejército, tenía compañeros desmovilizados, tenía compañeros víctimas. Luego tuve que hacer, por voluntad propia, hice un voluntariado en las zonas veredales y ahí uno se da cuenta que la imagen que uno tiene por lo menos, o la imagen que yo tenía de un guerrillero, era muy diferente a la que realmente son. Y ellos, para mí, también llegaron a ser víctimas, cuando los reclutaron a los 4 o 5 años. Entonces, esa línea entre víctima y victimario es muy delgada y nosotros seguimos con imaginarios que nos han puesto o que hemos percibido por lo que hemos vivido. Por último, tenemos dos aspectos, uno positivo y uno malo.
el subdesarrollo. Nosotros no hemos podido avanzar a la misma escala que otros países por el conflicto. Hemos visto que los recursos que se
da al Ministerio de Defensa